Muchas gracias, licenciada Patricia. Muchas gracias. Bueno, agradezco nuevamente la invitación a participar con ustedes con este tema pues tan controversial como lo es el amparo contra los datos biométricos. Pero antes de entrar al estudio de lo que es el decreto de reforma mediante el cual se nos piensa obligar a aportar nuestros datos biométricos a las compañías de telefonía celular, quiero introducirlos a través de un marco referencial, para lo cual en primera instancia voy a partir por determinar de forma genérica qué entendemos por el amparo. Y en este sentido, atendiendo un poco a lo que estuvimos analizando durante nuestra última conferencia, mencionábamos que el amparo es un mecanismo de control constitucional y de la convencionalidad para la defensa y en su caso la restitución de los derechos humanos que se encuentran reconocidos tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales de la materia de los que México es parte, y al cual desde luego podrán acudir todas las personas físicas o morales que consideren que han sido violentados o restringidos tales derechos, ya sea por la simple vigencia o aplicación de una norma de carácter general, es decir, aquellas normas que van dirigidas a la colectividad y no a un grupo determinado de personas, o bien por actos u omisiones de las autoridades federales, estatales, municipales, e incluso de un particular que ejerce actos equivalentes a los de una autoridad, los cuales desde luego deben estar sustentados por una norma de carácter general. Ahora, se dice que el amparo es un mecanismo de control constitucional, ya que a través del mismo se defiende la Constitución Federal contra cualquier norma general, acto u omisión, ya sea de la autoridad pública o de un particular que ejerza actos equivalentes a los de una autoridad pública y que se considere que ha transgredido nuestra norma fundamental y que por ende violenta los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Asimismo, se dice que el amparo es un mecanismo de control de la convencionalidad, ya que a partir de la reforma constitucional de junio de 2011 se elevó a rango constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo que estos deben ser considerados como parte complementaria de la Constitución y por tanto deben tener preferencia sobre cualquier norma en materia de derechos humanos de menor rango que se aplique dentro del Estado mexicano, siempre y cuando desde luego sea más benéfica para la persona. Esto lo conocemos como el principio pro persona. Ahora bien, el mismo artículo primero de la Constitución señala que no se respetará esta cuestión que estamos mencionando cuando la propia Constitución establezca alguna excepción. ¿Qué quiere decir? Que así, aunque tenemos un derecho aparentemente garantista y protector de los derechos humanos, si la Constitución en forma expresa establece alguna excepción, pues entonces no se respetarán esos derechos humanos. Es más bien, aquí va a haber como una especie de restricción. Un claro ejemplo de ello es lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción 13, donde en forma expresa se establece que los policías, el personal pericial, los ministerios públicos que sean retirados de su cargo durante el desempeño de sus funciones por haber incurrido en alguna responsabilidad, no podrán demandar en ningún caso la reinstalación, sino que únicamente el Estado estaría obligado a pagarles una indemnización. Entonces, aquí estamos hablando de una restricción a los derechos humanos. Ahora bien, vamos a entender por el control de la constitucionalidad o el control difuso de la Constitución como la atribución que tienen todos los órganos jurisdiccionales, es decir, todos aquellos órganos encargados de administrar justicia, para hacer prevalecer tanto la Constitución Federal como los tratados internacionales
de la materia en derechos humanos por encima de lo que establezcan las constituciones locales y las leyes de los estados o de las entidades federativas. Esto desde luego partiendo de una interpretación y una relación entre lo que es el artículo primero y el artículo 133 de nuestra norma fundamental. Ahora bien, es importante precisar que en México, hasta antes y después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el Poder Judicial es y ha sido el único órgano jurisdiccional facultado para declarar la inconstitucionalidad de una norma general, ya que solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito son las únicas autoridades que pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma general mediante las sentencias que se emitan a través de los mecanismos de control constitucional, dentro de los cuales encontramos, por ejemplo, lo que es el juicio de amparo por excelencia, por supuesto las acciones de inconstitucionalidad que le corresponden resolverlas al Pleno de la Corte, y lo relativo a las controversias constitucionales. También podemos mencionar a la justicia electoral, pero esta la ejerce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De lo hasta ahora expuesto, entonces, se desprende que la institución del amparo como mecanismo de control constitucional y de la convencionalidad, pues va a tener dos objetivos primordiales. El primero es ser el instrumento protector de derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte, así como de las garantías para su protección. A esto la doctrina lo denomina como el principio protector. Y en segundo lugar, tendrá como objetivo reparar cualquier violación a los derechos humanos y a las garantías para su protección, es decir, se le restituye del pleno goce de los derechos humanos y de sus garantías al gobernado una vez que se le ha otorgado el amparo y protección de la justicia federal. A esto se le conoce como el principio reparador. Ahora, una vez que ya determinamos entonces de manera genérica qué es la institución del amparo, considero pertinente determinar entonces qué entendemos por el amparo contra normas generales. Aquí estamos prácticamente frente a una verdadera controversia constitucional, ya que se trata de dilucidar o ventilar ante un tribunal federal la posible contradicción entre una norma general y nuestra norma fundamental. Lo anterior nos obliga en primera instancia a determinar qué debemos entender por una norma de carácter general, y en ese sentido podemos decir que es aquella que regula de manera permanente y no transitoriamente la conducta de los seres humanos, y además debe ser en forma abstracta e impersonal y vinculando a todos aquellos incluidos en la hipótesis jurídica que contiene. Y de esta forma el artículo 107, fracción primera de la Ley de Amparo, pues nos enumera una serie de ordenamientos que se les considera como normas de carácter general, dentro de las cuales nos menciona, por ejemplo, a los tratados internacionales aprobados desde luego por el Senado de la República en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Federal, las leyes federales obviamente emanadas del Congreso de la Unión, las constituciones de los estados expedidas por los congresos locales, las leyes de los estados y de la Ciudad de México, los reglamentos federales, los reglamentos locales, así como los decretos, acuerdos y cualquier tipo de resolución de observancia general. Ahora, las normas de carácter general se dividen en dos. Tenemos lo que son las normas autoaplicativas, es decir, aquellas que por su sola entrada en vigor nos causan un perjuicio o un detrimento en nuestra esfera jurídica, y las normas heteroaplicativas o de aplicación condicionada. ¿Qué quiere decir?
que se requiere de un primer acto de aplicación para que puedan causarnos un perjuicio a nuestra esfera jurídica. Luego entonces, en la reforma en comento vamos a analizar en su momento si propiamente estamos frente a una norma de carácter autoaplicativo o una norma de carácter heteroaplicativo, o si bien, dependiendo de la persona a la que vaya dirigida cierto dispositivo o precepto de la reforma, pudiéramos hablar que en algunos casos se va a tratar de una norma de carácter autoaplicativo, ya que por su sola entrada en vigor impuso derechos y obligaciones a determinadas personas. Sin embargo, por lo que resta a otras, aún no podemos hablar de una afectación a su esfera jurídica, ya que estamos hablando de que debe suceder alguna condición. En este caso, entonces, estaríamos hablando de una norma de aplicación condicionada. Al respecto, precisamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de su jurisprudencia, nos ha precisado la diferencia entre lo que es una norma de carácter autoaplicativo y una norma de carácter heteroaplicativo, y nos dice precisamente que para distinguir entre las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas. Es decir, en este caso, las normas que por su sola entrada en vigor, como lo comentamos, nos causan un perjuicio, entonces estaríamos hablando de una norma de una aplicación no condicional, es decir, no se requiere de un acto posterior para que nos cause alguna afectación en nuestra esfera jurídica. Ahora, por lo que respecta a las normas heteroaplicativas o de aplicación condicionada, como les comento, se requiere de un primer acto de aplicación para que se nos pueda causar un perjuicio. Bien, ahora, tratándose de normas autoaplicativas, tenemos el plazo de 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la norma que se tilda de inconstitucional para promover el juicio de amparo indirecto. Esto desde luego con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 fracción primera y 18 de la ley de amparo. Dicha instancia se promueve desde luego ante el juez de distrito y continúa a través de lo que es el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente por tratarse de la interpretación directa de un precepto constitucional, aunado a que se está manejando una violación directa a la Constitución. Ahora, tratándose de normas de carácter heteroaplicativo, el quejoso contará con 15 días hábiles contados a partir del día siguiente aquel en que surta efectos el primer acto de aplicación, y entonces va a partir del momento en que se le ha aplicado por primera vez la norma, es entonces que el quejoso debe empezar a hacer el cómputo para determinar cuándo fenecen los 15 días. Aquí hace referencia de manera genérica el primer párrafo del artículo 17 de la ley de amparo. Ahora, por otra parte, es importante precisar lo que al respecto refiere el artículo 61, fracción 14 de la ley de amparo, donde en forma expresa se refiere que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Sin embargo, el párrafo segundo me refiere lo siguiente, dice: no se entenderá por consentida una norma general a pesar de que, siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, no se haya reclamado, sino solo en el caso de que tampoco se haya promovido el amparo contra el primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso. Es decir, aquí me está distinguiendo entre lo que es una norma de carácter autoaplicativo y una norma de carácter heteroaplicativo. Entonces tenemos básicamente dos momentos para promover lo que es el juicio de amparo indirecto contra una norma general.
Tratándose de normas autoaplicativas, como ya lo habíamos comentado, tenemos 30 días posteriores a la entrada en vigor de la norma. Sin embargo, tratándose de normas heteroaplicativas, no se entenderá como acto consentido el que no hubiésemos promovido el amparo dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor de la norma, sino única y exclusivamente cuando ya se nos haya ejecutado el primer acto de aplicación y no promovamos el juicio de amparo. Ahora, es importante precisar que el párrafo tercero del dispositivo legal en comento nos refiere que es optativo para nosotros agotar o no los recursos ordinarios que en su caso prevea la ley para combatir la inconstitucionalidad de una norma. Y aquí es importante precisar que si bien es cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su jurisprudencia, ha sido muy reiterativa en el sentido de que el control difuso es concentrado y que solo el Poder Judicial de la Federación puede declarar la inconstitucionalidad de una norma general a través de los mecanismos de control constitucional, pues algunas entidades federativas a través de sus congresos locales han empezado a prever algunos mecanismos de control de la constitucionalidad. Por ejemplo, el Congreso de la Ciudad de México, dentro de su constitución local, estableció la existencia de una sala constitucional que precisamente tiene por objeto ventilar la inconstitucionalidad de una norma general. Algunos van a opinar en el sentido de que de alguna manera se está invadiendo la esfera de competencia del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, quien tendría que resolver eso en su momento, pues es precisamente el Poder Judicial de la Federación. Ahora, si me preguntan si en su momento nos pudiera convenir agotar estos recursos ordinarios, por estrategia legal, yo les pudiera comentar que pudiera ser conveniente, porque obviamente nos tendrían que otorgar la suspensión del acto reclamado. Obviamente estaríamos ganando tiempo en lo que se resuelve el recurso ordinario. En caso de que la resolución no sea favorable, entonces podemos acudir al juicio de amparo, pero en este caso es un amparo directo, porque en este caso, si ya agotamos el recurso ordinario, de acuerdo a lo que establece el artículo 61, fracción 14, en su penúltimo párrafo, tendríamos que agotar el recurso ordinario medio de defensa para combatir la resolución que en su momento emitió la autoridad que resolvió, en este caso, sobre el recurso o medio de defensa ordinario que interpusimos en primera instancia, y una vez agotado entonces sí recurrimos al juicio de amparo directo. Ahora bien, es importante precisar también que tratándose de normas generales, podemos combatirlas en vía de amparo directo, siempre que se trate de normas generales, pero que no lleguen a traducirse en violaciones procesales que dejen en estado de indefensión al quejoso, o bien se traduzcan en actos de imposible reparación, ya que la inconstitucionalidad de una norma en esos casos tendrá que ser materia de la sentencia definitiva y por ende pudiéramos combatirlo hasta el amparo directo. Pero ojo, esta es una regla general, como todo hay sus excepciones. Resulta que en materia penal, sobre todo tratándose del sistema acusatorio adversarial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tratándose de violaciones a derechos fundamentales cometidos en un procedimiento penal de corte acusatorio y oral, estas no son susceptibles de analizarse en el amparo directo cuando ocurren en etapas previas a la del juicio oral. ¿Esto qué quiere decir? Que si me cometen una violación de carácter sustantivo, es decir, un acto de imposible reparación en la etapa de investigación o bien en la etapa intermedia, no tengo que esperarme hasta la sentencia definitiva para hacer valer
dichas violaciones. En esos casos estaría obligado a agotar los recursos ordinarios que establezca la ley, o bien a combatirlos a través de lo que es el amparo indirecto. Al efecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia con número de registro digital 2018-868, correspondiente a la 10ª época, proveniente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que lleva por rubro precisamente el siguiente: violaciones a derechos fundamentales cometidas en un procedimiento penal acusatorio no son susceptibles de analizarse en el amparo directo cuando ocurren en etapas previas al juicio oral. Bueno, entonces debemos tomar en consideración estas reglas y no vayamos a incurrir en el error de que tenemos que esperarnos hasta la sentencia. Recuérdense que en el sistema acusatorio y oral, precisamente, la sentencia se emite en la audiencia de juicio. Por lo tanto, si nos cometen una violación en la etapa intermedia, como pudiera ser la no admisión de un medio de prueba, obviamente lo tenemos que combatir a través de recursos ordinarios o del amparo indirecto, precisamente en la etapa intermedia, por traducirse en actos de imposible reparación. El número de tesis, me preguntan, es el 2018-868, es de la 10ª época y es de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, esta es la introducción a lo que es la ponencia de hoy. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda. En caso de que sí, para que la podamos disipar. En relación a la pregunta que me formulan, los recursos ordinarios pues van a variar en este caso dependiendo de la ley que los establezca. Por ejemplo, en materia fiscal se prevé un recurso para combatir la inconstitucionalidad de una norma general, en este caso a través del juicio de nulidad. Podemos combatir la inconstitucionalidad, por ejemplo, de una circular, de algún ordenamiento que consideremos violenta la Constitución Federal. Asimismo, comentaba que en el caso de la Ciudad de México se prevé la existencia de una sala constitucional que se va a encargar precisamente de resolver las posibles contradicciones entre una norma de carácter general y la Constitución de la Ciudad de México. Todavía falta que resuelva la Suprema Corte si de alguna manera se está invadiendo o no la esfera de competencia del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, ahí está previsto ese recurso ordinario para combatir la inconstitucionalidad de una norma general. Bien, bueno, una vez que ya determinamos entonces genéricamente qué es el amparo, cuáles son sus objetivos, qué es el amparo contra las normas generales, qué es una norma general, cómo se clasifican, es decir, en una norma de carácter autoaplicativo, una norma de carácter heteroaplicativo, y los diversos momentos que tenemos para combatir la norma, vamos a determinar entonces si el decreto en cuestión es propiamente una norma de carácter autoaplicativo o es una norma de carácter heteroaplicativo. Como les comentaba en su momento, pudiera ser que dependiendo del sujeto al que vaya dirigido el ordenamiento, reúna tanto el carácter de una norma de carácter autoaplicativo y en otros casos será una norma de carácter heteroaplicativo. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente en algunos casos todavía no sea el momento oportuno para promover el juicio de amparo. Y entonces, en ese sentido, vamos a analizar que, de acuerdo a las reformas, se estableció dentro de lo que es el artículo 15 de la Ley Federal en materia de telecomunicaciones,
que el instituto, en este caso el IFETEL, tendrá la obligación de instalar, operar, regular y mantener un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, procurando su buen funcionamiento y el intercambio de información con las autoridades competentes, así como establecer los procedimientos para validar la información que debe incorporarse al mismo conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto. El instituto deberá llevar entonces el registro público de las telecomunicaciones, el cual estará integrado por el registro público de concesiones, el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil y el sistema nacional de información de infraestructura de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, y las disposiciones que se emitan. Ahora, dentro de los datos que estaríamos obligados a aportar, precisamente se hace referencia al número de línea telefónica, la fecha y hora de activación de la misma, así como la tarjeta SIM, el nombre completo y en su caso la denominación social del usuario, su nacionalidad, el número de identificación oficial con fotografía, su CURP, los datos biométricos, que aquí es lo que ha generado mucha controversia, y en su caso del representante legal de la persona moral, es decir, las personas morales también estarán obligadas a entrar en este registro, el domicilio del usuario, los datos del concesionario, el esquema de contratación, es decir, si está bajo un esquema de plan o de pospago o prepago, y por supuesto que para efectos de este ordenamiento se va a entender como SIM al dispositivo inteligente utilizado en los equipos móviles con objeto de almacenar de forma segura la clave de servicio del suscriptor. Ahora, aquí viene lo interesante. Resulta que conforme a los transitorios de este ordenamiento, tratándose de los concesionarios de telecomunicaciones y en su caso los autorizados, al ser los responsables de los costos de implementación, mantenimiento y operación, incluyendo los de conectividad para los servicios del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, a ellos se les causa una afectación de forma inmediata a su esfera jurídica al imponérseles obligaciones con la sola entrada en vigor de la norma, por lo que estamos en presencia de una norma general de carácter autoaplicativo o de aplicación no condicionada, por lo que dichas personas son las que cuentan con el plazo de 30 días posteriores a la entrada en vigor del decreto en comento para promover el juicio de amparo. Esto desde luego, como ya lo habíamos comentado, en términos de lo dispuesto por el artículo 17, fracción primera y 18 de la ley de amparo. Ahora, aquí viene lo interesante. Dice, tratándose de los usuarios con líneas telefónicas adquiridas con antelación a la entrada en vigor del decreto, aquí estamos en presencia de un acto futuro, aunque de realización cierta, pues será hasta que transcurra el plazo de 2 años a que hace referencia el decreto en análisis, cuando dichos usuarios tendrán la obligación de proporcionar los datos a que hace referencia el artículo 180 ter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, so pena de que le sea cancelada su línea telefónica. Y es precisamente entonces cuando en realidad surgirá el acto reclamado, en virtud de que es cuando se da el primer acto de aplicación. Consecuentemente, en el caso de los usuarios de líneas telefónicas que ya fueron otorgadas
con antelación a la entrada en vigor, estas van a contar con el plazo genérico de 15 días a partir de la emisión del acto reclamado para interponer el juicio de amparo. Esto desde luego en términos de lo dispuesto por el artículo 17, primer párrafo, y 61, fracción 14, párrafo tercero de la ley de amparo, y los cuales ya analizamos con antelación. Ahora bien, fíjense, aquí hay otra hipótesis. Tratándose de usuarios nuevos de telefonía móvil, conforme a lo previsto en el decreto en estudio, se establece que, transcurrido el plazo de 6 meses, contado a partir de que el instituto emita las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el decreto, los concesionarios autorizados deberán recabar la información y datos biométricos de los usuarios, por lo que entonces será a partir de ese momento cuando surja el acto de autoridad, es decir, se dará el primer acto de aplicación. En este caso, estas personas van a contar con el plazo genérico igual de 15 días para promover el amparo indirecto contra el primer acto de aplicación, de igual forma con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17, párrafo primero, y 61, fracción 14, párrafo tercero de la ley de amparo. Ahora bien, por otra parte, es importante precisar que, si bien es cierto, conforme a la ley de amparo actual, los actos futuros no son una causa manifiesta e indudable de improcedencia, como pudiera ser en aquellos casos en que los usuarios ya interpusieron su demanda de amparo al considerar que la reforma en estudio es una norma de carácter autoaplicativo. Esto no implica que porque ya se les hubiese otorgado la suspensión provisional y en su caso definitiva, se les deba conceder el amparo y protección de la justicia federal, dado que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción cuarta de la ley de amparo, si de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado o no se demuestra su existencia en la audiencia constitucional, se actualizaría entonces una causal de sobreseimiento y por ende se deberá sobreseer el juicio. Entonces, para eso me voy a permitir darle lectura al dispositivo legal incumbente, y refiere lo siguiente: el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando, fracción cuarta, de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora bien, al efecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia con número de registro digital 2019-326, correspondiente a la 10ª época, y emana del Pleno en materia penal del primer circuito. Dicha tesis lleva por rubro el siguiente: sobreseimiento en el juicio de amparo. Procede en términos de la fracción cuarta del artículo 63 de la ley de amparo cuando las autoridades responsables niegan la existencia del acto reclamado, con independencia de que otras también señaladas como responsables lo acepten. Y dice lo siguiente: la causal de sobreseimiento en el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado, en términos del precepto y fracción citados, se actualiza cuando las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, lo niegan, o cuando los quejosos no prueban su existencia en la audiencia constitucional, con independencia de que otras autoridades también señaladas como responsables lo admitan, pues la aceptación del acto reclamado por estas últimas, salvo caso de excepción, no desvirtúa la negativa de las autoridades a quienes de manera independiente y autónoma
que se les atribuyó por el quejoso, por lo que dicha causal de sobreseimiento es de estudio preferente a la diversa de la fracción quinta del artículo 63 de la Ley de Amparo, relacionada con la actualización de una causal de improcedencia. ¿Qué quiere decir? Que pudiera en su momento emitirse lo que se conoce doctrinalmente como una sentencia mixta, y yo creo que muchos de ustedes la han visto en la práctica, que se otorgue el amparo y protección con lo que respecta a ciertas autoridades, como pudiera ser el Congreso de la Unión, porque obviamente ellos no van a poder negar la existencia del acto reclamado. Sin embargo, por lo que se refiere al Instituto Federal de Telecomunicaciones y las compañías telefónicas, es obvio que van a contestar en sentido negativo, es decir, van a negar la existencia del acto reclamado. Obviamente su fundamento para sustentar la inexistencia del acto precisamente es el plazo de 2 años que le concedieron a estas empresas para empezar a difundir, en este caso a los usuarios de las líneas telefónicas, sobre la obligación que van a tener dentro de 2 años. Asimismo, recordemos que tratándose de usuarios nuevos, estos van a tener la obligación de empezar a capturar estos datos después de 6 meses. Entonces, como tal, estamos hablando de actos futuros, y como lo comentamos, al hacer referencia a un acto futuro, esto no implica que sea una causa notoria de improcedencia. Esto que implica que el juzgado de distrito tiene la obligación de recepcionar la demanda de amparo, incluso radicarla y desahogar el procedimiento. Pero si en autos tú como quejoso no acreditas la existencia del acto reclamado, o bien en la audiencia constitucional se desprende que el acto no existe, pues ya vimos que lo que va a suceder es que se declare el sobreseimiento del juicio de amparo. Al efecto, sirve de sustento la siguiente tesis de jurisprudencia. Tiene por número de registro 176.325. Lleva por rubro el siguiente: demanda de amparo. El señalamiento de un número considerable de autoridades responsables a quienes se les impute actos futuros cuya inminencia no pueda ser evidenciada desde la presentación de aquella, no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos dice esta tesis? Que el juez de distrito no podrá desechar de plano la demanda de amparo si no encontrar una causal manifiesta e indudable de improcedencia. Y que por otra parte la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que cuando el acto reclamado consiste en la amenaza, dice, de un desposeimiento, secuestro, decomiso, embargo de un vehículo de procedencia extranjera, dice, si se plantea como futuro, aquí lo estoy, fíjense, está hablando de actos futuros, la inminencia o no de su realización debe verificarse con los elementos probatorios que se aporten en la audiencia constitucional, por lo que tratándose de actos futuros o inciertos debe admitirse a trámite la demanda. En ese sentido, dice, se concluye que la imputación de dichos actos, dice, a un número considerable de autoridades responsables tampoco puede ser motivo de desechamiento, pues debe otorgarse al quejoso la oportunidad de ofrecer las pruebas que estime necesarias para acreditar la existencia de los actos reclamados, independientemente del número de autoridades a quienes se hubieran imputado, pues de lo contrario se privaría al quejoso del derecho de instar la acción de inconstitucionalidad contra el acto que se estima le causa perjuicio. Y sigue la misma postura la siguiente tesis, con número de registro digital 199.559, y que lleva por rubro: actos futuros e inciertos no constituyen manifiesto
e indudable de improcedencia. Dice, los actos futuros son aquellas cuya ejecución es remota, mas no pueden considerarse así los que sin existir es inminente su realización. Y nos refiere que resulta indudable que para poder convencerse plenamente de que un acto es futuro e incierto, el juzgador debe tener a la vista las correspondientes constancias de las actuaciones, pues por muy lejana que parezca la ejecución de un acto, puede suceder que la autoridad responsable ya haya ordenado que se lleve a cabo, o este punto se encuentra a punto de hacerlo, o bien aunque ésta la niegue, el afectado pueda demostrar durante la secuela procesal pues que el acto existe, ¿sí? Ahora, entonces vamos a ser sinceros, yo he elaborado también para los órganos de control interno y me ha tocado trabajar en la unidad de defensa jurídica y rendir los informes previos y justificados. Si yo estuviese representando los intereses, obviamente, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, obviamente, al rendir el informe previo y el justificado, voy a negar la existencia del acto reclamado. Obviamente voy a hacer referencia al plazo de 6 meses, de 2 años que se le concedió a las compañías telefónicas para empezar a hacer esta difusión hacia los usuarios, y que una vez fenecida este término es cuando efectivamente yo tendría la obligación de recabar dicha información, y es hasta ese momento en que si no me proporcionan los datos que nos está refiriendo el decreto en comento, pues entonces se actualiza la existencia del acto reclamado. Bien, alguien me preguntaba el número de registro de la última tesis, es el 199.559. Ahora, es importante también precisar que no debemos confundir al amparo indirecto con las acciones de inconstitucionalidad. Las acciones de inconstitucionalidad no las podemos promover nosotros como gobernados. Esas únicamente las pueden promover los órganos políticos a que hace referencia el artículo 105 de la Constitución Federal, como pueden ser la propia Cámara de Diputados, la Cámara de Senado, es obviamente integrada por los representantes del partido de oposición que estuvo en contra de la reforma constitucional. También la pueden promover las comisiones de derechos humanos, así como el organismo garante de la información pública que hace referencia al artículo 6 constitucional. Y algunos de estos organismos obviamente ya promovieron sus acciones de inconstitucionalidad. Aquí la diferencia radica en que si prosperan estas acciones de inconstitucionalidad, la sentencia que en su momento emita el pleno de la Corte tendrá efectos erga omnes. ¿Esto qué quiere decir? Que beneficiarán a toda la colectividad. Ahora bien, tratándose de los amparos indirectos que estamos promoviendo, o que más bien ya promovieron algunas personas, otros estamos esperando a que se dé el primer acto de aplicación, pues obviamente si se nos otorga el amparo y protección, solamente beneficiará a aquellos que hayan solicitado precisamente el amparo y protección de la justicia federal. Esto de acuerdo con el principio de relatividad de la sentencia de amparo, aunque también hubo una interpretación por parte de la Corte donde refiere que a partir de la publicación de la actual ley de amparo, el principio de relatividad de la sentencia de amparo sufrió una reinterpretación, y va a haber casos en los que no obstante de que se haya promovido el amparo por una persona determinada o por un grupo determinado de personas, pudiera ser que la sentencia beneficie a terceros que en su momento no pidieron el amparo y protección de la justicia federal. Ahora, no debemos confundir, insisto, la suspensión del acto reclamado con el otorgamiento del amparo y protección de la justicia
Federal. Si estamos confundiendo el amparo y protección de la justicia federal con el otorgamiento de la medida cautelar, pues estamos en un gravísimo error, porque entonces tampoco distinguimos la diferencia entre lo que es una audiencia incidental de una audiencia constitucional. La audiencia incidental tiene por objeto resolver sobre el otorgamiento de la medida cautelar. Recordemos que cuando promovemos el amparo, podemos solicitar lo que es la suspensión del acto reclamado. Esta nos la van a conceder de manera provisional. Y tratándose precisamente de la suspensión a petición de parte, se debe llevar a cabo lo que se conoce como una audiencia incidental, donde se va a resolver en forma definitiva sobre la concesión o no de la suspensión del acto reclamado. Si nos la otorgan de manera definitiva, eso no implica que ya nos otorgaron el amparo y protección de la justicia federal. No se ha resuelto el fondo del asunto. ¿Dónde se resuelve el fondo del asunto? Pues precisamente en la audiencia constitucional, que es donde se valora el informe justificado y las pruebas que nosotros exhibimos ante el juez de distrito para acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Por eso es que existe un cuaderno principal, que es donde se desahoga la audiencia constitucional, y un cuaderno incidental, que es donde se resuelve lo relativo a la audiencia incidental. Entonces, no nos podemos ir con esa finta, porque los medios, recuerden que los medios no son expertos en derecho. Los medios dicen, es que le concedieron el amparo y protección a fulano o a sutano, cuando propiamente lo que se le otorgó es la suspensión provisional del acto reclamado. Si ya se desahogó la audiencia incidental y se le otorgó de forma definitiva la suspensión, tampoco podemos decir que ya se le otorgó el amparo y protección de la justicia federal, porque todavía nos falta el desahogo de la audiencia constitucional, donde finalmente, si se acredita que no existe el acto reclamado, como ya lo vimos, vendrá el sobreseimiento del juicio. Entonces, yo les puedo comentar por experiencia personal, obviamente sabiendo de estas reglas, donde por estrategia legal yo sé que no cuento con un interés jurídico para promover el amparo, sin embargo lo que quiero es ganar tiempo. Y como hay jurisprudencia en el sentido de que se tiene que admitir la demanda al no existir una causa notoria e indudable de improcedencia, y que se va a decretar obviamente el sobreseimiento en la audiencia constitucional, por estrategia legal sí he llegado a promover el amparo, obviamente siendo sincero con el cliente, y lo único que le prometo es tiempo, dado que efectivamente en la audiencia constitucional, al no acreditarse el interés jurídico, me han sobreseído el juicio. Entonces es algo similar a lo que va a acontecer posiblemente en estos amparos que promovieron aquellas personas que consideraron se trataba de una norma de carácter autoaplicativo, pero que en el caso particular ellos se encontraban ubicados en la hipótesis de una norma de carácter heteroaplicativo, es decir, todavía no se da el primer acto de aplicación como para que puedan promover el amparo. Entonces el hecho de que les concedan la suspensión provisional y en su caso definitiva no implica que se les vaya a otorgar el amparo y protección de la justicia federal. Bien, ahora por ahí me insisten con los números de las tesis. A ver, vamos a ver. Ok, tengo la tesis 2019 326, es de la 10ª época y emana del
Pleno en materia penal del primer circuito. De cualquier forma, doctor, Sí. si gusta mandarla, se le estará enviando para que nos la soliciten, por favor. De hecho, vienen en el material que le proporcioné, ahí están todas las tesis. Perfecto, ya se entregó el material a los que lo requirieron. Muchas gracias, Oh, doctor. ¿de qué? Entonces, pues básicamente por parte de su servidor sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda, un comentario. Estamos abiertos al diálogo. Tenemos al licenciado Juan Maya Rangel. Adelante, por favor. Recuerden levantar su manita para poder darles el uso de la voz. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, una pregunta muy práctica, porque se me hace muy técnico y yo creo que engorroso y difícil de entender para la gente común y para los mismos abogados que no somos especialistas en esta materia, se nos hace un poquito formal. Pues a mí tengo una duda. El IPT ya presentó una controversia constitucional. ¿Qué recuerda a nosotros que nos beneficia a la gente? A la gente lo que le toca nada más es no entender tanta técnica, que por eso el Estado hubiera tanto amparo para favorecer al Estado que hubiera hecho. Sí. Pero bueno, ¿qué el IPT obtuviera la razón de amparo favorable? Bueno, más bien promovió, como usted refiere, posiblemente una acción de inconstitucionalidad o promovió un amparo. ¿Qué fue lo que promovió? Una acción de inconstitucionalidad. Ok, bueno, en caso de que se le conceda la razón, entonces lo que va a suceder es que opere el principio, se llama erga omnes. ¿Esto qué quiere decir? Que la resolución beneficia a toda la colectividad. Esa es la diferencia propiamente entre lo que sería el amparo como mecanismo de control constitucional y una acción de inconstitucionalidad. El amparo, por regla general, solamente va a beneficiar a la persona que acudió ante el juez de distrito a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, y las acciones de inconstitucionalidad van a beneficiar a toda la colectividad. Entonces, pues no se preocupen aquellos que no han promovido el amparo, dado que pudiera ser que posiblemente ni siquiera haya la necesidad. Bueno, yo esperando con que la Corte actúe conforme a derecho, porque la verdad no tenemos la certeza jurídica de que vaya a resolver conforme a derecho, sobre todo porque bien sabemos que actualmente no prevalece el derecho en México, sino los intereses de una sola persona, que no voy a decir su nombre, pero ustedes saben perfectamente quién es, y que de alguna manera pues ya doblegó al Poder Judicial de la Federación. Pero si se resolviera conforme a derecho, entonces la resolución tendría que beneficiarnos a todos en general. Ahora, los que no lo han promovido, no se preocupen, como ya lo vimos, y no lo digo yo, lo dice la ley de amparo, lo dice la jurisprudencia. Tenemos un momento oportuno para hacerlo. Si es una línea nueva, será posteriormente de haber transcurrido los 6 meses a que hace referencia el decreto en reforma, y si se trata de líneas antiguas o previas a la entrada en vigor de este decreto, obviamente tendrán que pasar 2 años para que no sea exigible la aportación de los datos biométricos, y es entonces a partir de ese momento cuando debemos contar nuestros 15 días genéricos para promover el juicio de amparo. No sé si haya respondido su pregunta. Perfecto, sí, no había entendido, y para efectos prácticos muy interesante. Yo también espero, dice el doctor, el amparo a la controversia constitucional, al IPT, para que nos beneficie a todos los demás. Y haciendo un paréntesis, nada más ya saben que nuestro presidente del cual no quiere mencionar el nombre, Lupe López, entró en la lista de Forbes como los hombres más ricos del mundo. Ahí está la revista. Gracias, muy amable. Felicidades, doctor. Muchas gracias. ¿O de qué?
No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Tenemos a la licenciada Lidia Rodríguez, adelante. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. ¿Es un amparo por línea o es un amparo por usuario? Tú puedes promoverlo como gustes, la ley de amparo no te restringe en ese sentido. Obviamente si va a ser en línea, pues debes contar con tu firma electrónica. En caso de que no, pues lo recomendable es que lo vayas a presentar físicamente ante los juzgados. Están ubicados en Tlalpan, no se me vayan a confundir, no es un amparo en materia administrativa, no es ni un acto materialmente administrativo ni es un acto administrativo lato sensu, es un amparo contra organismos constitucionalmente autónomos y se rige por sus propias reglas y están previstos en el artículo 107, fracción novena de la ley de amparo. El propio artículo 28 constitucional nos refiere en forma expresa que tratándose de actos de los organismos constitucionalmente autónomos, la única vía de combatir sus actos es precisamente el juicio de amparo, es decir, no estamos obligados a agotar el principio de definitividad, pero no es un amparo en materia administrativa. Insisto, el amparo en materia administrativa se clasifica en dos: el amparo contra actos materialmente administrativos y actos administrativos lato sensu. Para los que no saben qué es un acto materialmente administrativo, se dice la jurisprudencia que es un acto unilateral, discrecional y arbitrario por parte de la administración pública, donde no tiene que ver con el derecho de defensa, no tiene que ver con el desahogo de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero que nos afecta de forma inmediata a nuestra esfera jurídica. Ejemplo, una detención que practica un elemento de policía por una presunta falta a los bandos de policía y buen gobierno. Ese es un acto materialmente administrativo, es discrecional, a veces arbitrario y me causa una afectación a mi esfera jurídica. Una visita domiciliaria por parte del Servicio de Administración Tributaria o cualquier visita de verificación por una autoridad administrativa. Y los actos administrativos lato sensu tienen que ver con el desahogo de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Ejemplo, un procedimiento ante una oficialía conciliadora y calificadora, ante un juzgado cívico, ante un órgano de control interno, es decir, son autoridades administrativas, pero que materialmente ejercen funciones jurisdiccionales. Y los actos de organismos constitucionalmente autónomos, como lo comento, se rigen por sus propias reglas. Doctor, ¿podría solicitar un ejemplo sobre el caso de que fuera administrativo y un ejemplo en el caso que estamos viviendo ahora para la situación de los datos biométricos? Bueno, y como lo comentaba, un amparo contra un acto materialmente administrativo pudiera ser la detención con motivo del programa Conduce sin alcohol. El elemento de policía al momento de realizar la detención debe realizar un acto circunstanciado a través de un documento que en estricto derecho, ya les estoy dando cuestiones más técnicas, debe ser un informe policial homologado, no una boleta de remisión como se hace en la práctica. Se supone que desde 2019 ya no se debe utilizar la boleta de remisión, sino el informe policial homologado en materia de justicia cívica, y ese acto como tal en forma aislada es un acto materialmente administrativo y lo puedo combatir a través del juicio de amparo. Asimismo puedo combatir el procedimiento que se va a seguir ante el juzgado cívico, que ese no es un acto materialmente administrativo, como lo habíamos comentado, sería un acto administrativo lato sensu. Ahora, los organismos constitucionalmente autónomos, como se los comentaba, se rigen por sus propias reglas, parten del artículo 28 constitucional, y pudiera ser, por ejemplo, que alguno de estos organismos lleva a cabo un procedimiento, normalmente son en materia económica,
contra una determinada empresa por realizar a lo mejor prácticas monopólicas y viene una sanción, entonces ahí estamos hablando de un procedimiento ante un organismo constitucionalmente autónomo contra el que procede el amparo en términos del artículo 107, fracción novena de la ley de amparo. Doctor, disculpe, no me expliqué. Mi pregunta era si el amparo va a proceder por cada una de las líneas telefónicas